Verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete 44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la señora ministra de Educación, María Brown. Le invitamos a un diálogo. Siempre será importante analizar la situación del sector educativo y siempre convencidos de que si un país no mejora la calidad de la educación, un país que no tiene norte. Y por ello, más allá de los problemas económicos que siempre existen, será fundamental. Y esto como parte de una política en donde no solo la autoridad tiene su responsabilidad, aquí hay una convivencia con los padres de familia, con los docentes, un eje fundamental en el sistema educativo. Luego de la bienvenida, quiero empezar con un tema de coyuntura, luego hablaremos de otros también, como la posibilidad de un acuerdo con los gremios de docentes para el aumento salarial que de manera irresponsable la Asamblea Nacional aprobó. Un legítimo incremento, pero sin financiamiento, y esto puso en aprietos al Estado ecuatoriano en condiciones complejas y difíciles. Quiero empezar con la coyuntura. ¿Cómo están los establecimientos educativos en el régimen Costa a propósito del inicio del nuevo periodo escolar? Ministra, muy buen día. Hola Miguel, muy buen día y muchas gracias por este espacio, por este saludo. Ahora encontrarte aquí en Democracia TV, así que encantada de poder continuar dialogando contigo sobre los temas de educación que, como bien mencionas, son fundamentales para el desarrollo de un país. Estamos próximos a iniciar el año lectivo en el régimen Costa Galápagos y, como todos saben, este invierno afectó principalmente a las zonas del régimen Costa en el Ecuador, dado a las fuertes lluvias e inundaciones que se han suscitado. Por lo tanto, también la intervención de infraestructura ha requerido una atención inmediata. Hemos podido identificar, Miguel, a nivel nacional, no solamente en el régimen Costa, sino a nivel nacional, 513 instituciones educativas que actualmente están recibiendo un mantenimiento intermedio importante con una inversión de más de $20 millones. Además, 151 instituciones educativas en las distintas zonas de régimen Costa, esto sí específico a régimen Costa, que requieren de una intervención más integral y que van a tener un plan de contingencia, porque esas intervenciones tendrán una duración más extensa por la complejidad de la situación de esas instituciones educativas, y por lo tanto requiere que tengamos estas consideraciones, estos planes para reubicar a los estudiantes de manera momentánea. Sobre las 511 instituciones en las que estamos trabajando con un mantenimiento integral, con más de $20 millones invertidos, 302 de ellas se encuentran en el régimen Costa, y estas albergan a cerca de 161,000 estudiantes que se están beneficiando de estas intervenciones integrales que están realizándose y que esperamos estén listas o casi listas para el inicio del régimen Costa. También estamos trabajando en las reaperturas, Miguel. Tenemos 133 reaperturas planificadas, y esto tiene una inversión en este año de más de $9.7 millones en el país, de gasto y de inversión, y otras 117 de gasto corriente, con $7.9 millones. En total es una inversión para trabajar en 628 instituciones educativas a nivel nacional que en este momento se están trabajando, además de aquellas en las que estamos, en aquellas obras que estamos llevando a cabo para abrir nuevas instituciones educativas, 100% nuevas, en 7 obras en distintos lugares del país.
Ministra, con los datos que nos ha ilustrado, se pudiera decir que el Ministerio de Educación tiene un control 100% del estado de los establecimientos, es decir, si usted menciona 513 colegios con mantenimiento intermedio, 20 millones para 302 en la costa, hay un pleno dominio del Ministerio de la situación del 100% del estado de los establecimientos educativos en el país. Miguel, tenemos información del 100%, estamos interviniendo integralmente las que te acabo de mencionar, pero tenemos que estar conscientes de que las condiciones de algunas de las instituciones educativas todavía no van a ser las ideales, no van a ser las perfectas. Hemos hablado de una inversión necesaria de cerca de 650 millones de dólares. Este año estamos invirtiendo un poco más de 150 millones de dólares en infraestructura. Esto quiere decir que a lo largo de los próximos 3 años veremos mejoras sustanciales a la infraestructura educativa y que ahora lo que estamos procurando es que todas aquellas que van a recibir a los estudiantes estén al menos en condiciones mínimas necesarias, pero todavía habrá cosas que tienen que mejorar, que requieren de intervenciones mayores. Recordemos que venimos de un periodo en donde al menos por 2 años no se había hecho intervenciones en ninguna institución educativa por un recorte en el financiamiento para educación, obras que iniciaron recién en este 2022 con un presupuesto nuevo, y el año pasado pudimos hacer algunas intervenciones menores con la reorganización del presupuesto prorrogado que manejamos, pero el grueso de estas obras inició en el 2022 y culminará a finales de esta administración, en donde nos hemos propuesto intervenir las más de 12,000 instituciones educativas fiscales que tiene el país. Ministra, dentro de estos trabajos que realiza hoy el Ministerio, trabajos urgentes que pudieran habilitar, incluidos los servicios básicos que son tan fundamentales en un establecimiento educativo. Así es, muchos de estos mantenimientos parciales o intervenciones parciales o intervenciones integrales tienen que ver precisamente con los servicios básicos, Miguel, en particular los temas de agua, saneamiento e higiene. Hay instituciones educativas que en el país han operado en el pasado, no solamente a lo largo de la pandemia, sin contar con ese servicio básico del agua, y tenemos que poco a poco avanzar hacia no solamente la dotación de los servicios sanitarios, sino mejorar la calidad del agua que tienen las instituciones educativas. No siempre el agua es potable, no siempre el agua entubada es consumible, y uno de los elementos que hemos estado trabajando conjuntamente con la Secretaría a cargo de la erradicación de la desnutrición crónica y organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos y la FAO es precisamente evaluar la calidad del agua para mejorar los puntos de agua y constituir a las instituciones educativas, sobre todo en la ruralidad, como focos o puntos de recolección de agua para la comunidad. Esto también es parte de la intervención que se ha realizado, y hemos trabajado conjuntamente ya con algunas organizaciones como UNESCO, UNICEF, ACNUR, quienes han aportado con la intervención en estos mecanismos de agua, saneamiento y higiene para mejorar las condiciones no solo físicas y de infraestructura, sino de salud de las instituciones educativas a nivel nacional. Ministra, ¿qué porcentaje se va a poner se va a abrir en este nuevo ciclo en el Costa con todos los servicios básicos? ¿Habrá establecimientos que no estén operables 100% y otros que a lo mejor no se van a abrir, ministra? Justamente estas instituciones que te mencioné al inicio, que requieren de estas planes de contingencia, hasta 151, son las que no están listas para recibir a los estudiantes de manera presencial. Y existen otras instituciones, sobre todo rurales, de alta dispersión geográfica, en comunidades que no tienen alcantarillado, en donde tenemos que seguir trabajando en mejorar los mecanismos de dotación de agua, pero que sí reabren, porque son instituciones comunitarias típicamente que requieren de esta particularidad, un análisis específico y especial, porque se trata de territorios que en sí no tienen dotación. Ministra, los que no tienen alcantarillado tendrán pozos sépticos, se entiende, para evacuar el uso.
No necesariamente. Las distintas instituciones que están en zonas sobre todo muy alejadas en Amazonía, muchas de ellas utilizan mecanismos de tratamiento de aguas servidas y de dotación de agua, que son las mismas que utiliza la comunidad, como recolección de agua de riego a través de acequias, y estos son los mecanismos que tenemos que seguir trabajando para que esas comunidades tengan mejor información de cómo pueden tener unos mejores servicios y un mejor tratamiento del agua, saber qué calidad de agua tienen sus ríos, sus vertientes, para que conozcan cómo deben desinfectarlas. Esto es parte del trabajo que se está haciendo con la Secretaría, como te mencionaba, porque en el censo de desnutrición crónica infantil, en los lugares en donde tenemos mayores índices, una de las causales de la desnutrición crónica infantil es el consumo de agua que no es apta para consumo humano, y a veces pensamos que es agua pura porque viene de una vertiente, pero esas vertientes pueden tener grados de contaminación, y esta información que se está entregando poco a poco a las distintas comunidades nos ayuda a mejorar también estas condiciones de salud. Y la intervención no es a la institución educativa, sino es un trabajo con toda la comunidad para que todos estos mecanismos de agua, saneamiento e higiene mejoren de manera integral. Estos 151 establecimientos que no estarán operables para el inicio del ciclo Costa, el resto estará habilitado. Este 151 establecimientos, ¿qué porcentaje representa de la apertura total en este ciclo escolar? Son, para darte el detalle, Miguel, son 151 instituciones, que están 66 en zona 1, una en zona 3, 5 en zona 4, 46 en zona 5, 4 en zona 7 y 29 en zona 8, que van a tener estos planes de contingencia. Del total de instituciones educativas que están en el régimen Costa, la mayoría de las instituciones educativas, o digamos las zonas más pobladas del país, en donde se aglutina el mayor número de instituciones educativas, se encuentran precisamente en el régimen Costa. Son en total 16.095 de todos los sostenimientos a nivel nacional, y en el caso específico del régimen escolar se trata en total de esas 16.096 de todos los sostenimientos, 9.426 están en el régimen Costa, y de ellas en el sostenimiento fiscal, es decir, las que son instituciones educativas fiscales, son la gran mayoría. Se trata que ustedes saben, la mayor oferta educativa del país es una oferta educativa fiscal que se complementa con algunas instituciones particulares y otras fiscomisionales. Ministra, siendo importantes estos datos que nos ha ilustrado sobre el estado de los establecimientos, pasemos al otro tema. Todavía no ha pasado la pandemia, hay grandes avances de control en el Ecuador, que ha sido destacado en el país y en el exterior por la vacunación. ¿Cómo se va a afrontar el tema del COVID? ¿Va a seguirse con mascarillas? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se implementa esto, ministro? Sí, Miguel, ahora tenemos siempre que estar atentos a las resoluciones del COE Nacional. Como se había anunciado en los primeros días del mes de mayo, se hará un nuevo análisis para evaluar cómo ha reaccionado el sistema de salud y la pandemia al último feriado que acaba de pasar. Y esto pues nos dará nueva información para saber si es que podemos ya flexibilizar en algo algunas de las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas en espacios exteriores o no. Por el momento se mantienen las medidas a las cuales ya estamos acostumbrados: el uso permanente de mascarillas en espacios de interiores, incluidas las instituciones educativas, en espacios exteriores, también mantener en la medida de lo posible el distanciamiento, el lavado o desinfección permanente de manos, y la mejor medida de control de esta pandemia, la vacunación. No descuidarnos de la segunda dosis en el caso de niños que no la hayan recibido, que ya están en el periodo para poder recibir la segunda dosis, e inclusive en este momento ya nos encontramos aplicando terceras dosis, o sea, la primera dosis de refuerzo a niños a partir de los 12 años que hayan transcurrido más de 5 meses desde que recibieron la segunda dosis de la vacuna. El mantenernos vacunados dentro de la comunidad educativa, no solamente los estudiantes, sino también las familias, ayuda a que siga controlado el COVID-19 y que este no sea
no sea una gran preocupación y que podamos ir a las clases presenciales con absoluta tranquilidad. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados, estudiantes, especialmente los menores de 11 años, con los avances que se ha tenido en el país? Con segundas dosis, Miguel, de 5 a 11 años a nivel nacional, que son los más pequeñitos, hemos superado el 66.58% con segundas dosis. Con segundas dosis también de 12 a 17 años del 77.21%, y por esto el importante llamado a que acudan a las segundas dosis. De 12 a 17 años tenemos el 87.82% de nuestros estudiantes vacunados, haciendo un cruce por números de cédula, pero ahí vemos esa brecha de 10% de los que han recibido la primera dosis que no han recibido la segunda. Es importante que las familias los lleven a los centros de salud para que reciban esta segunda dosis para el inicio del año lectivo. Igualmente, con los más pequeñitos hay casi un 10% de diferencia entre primeras y segundas dosis, y todavía hay una brecha para que podamos alcanzar superar ese 85% en los de 5 a 11 años. Y recordarles también que los niños de 3 años en adelante también pueden ya recibir la vacuna y pueden acercarse a los distintos puntos de vacunación y centros de salud a nivel nacional para recibir la vacuna, que es una vacuna segura, que es gratuita y que nos ha ayudado a llegar al punto en el que estamos, que es un momento de control de la pandemia que nos permite volver a clases con tranquilidad. Es indudable que ha sido un éxito y ojalá continuemos perseverando en eso. Quizás algún dato de contagios en los establecimientos educativos. ¿Qué maneja la ministra Brown respecto de los contagios? Hacemos un monitoreo permanente de casos de contagios reportados por docentes y por estudiantes en el sistema educativo nacional. Los casos son cada vez menores. En el caso específico de docentes a nivel nacional, hemos tenido poquísimos casos en los últimos meses. Estamos ya hablando de casos muy puntuales. Que están por debajo, cerca de 30 casos en todo el mes de marzo, 30 nuevos casos en todo el mes de marzo, recordando que ha habido momentos en donde hemos llegado inclusive a superar más de 1,000 casos en una misma semana. Por lo tanto, vemos que ahora hay semanas en donde tenemos 2 casos, 1 caso, 8 casos a nivel de todos los docentes, que son más de 160,000 docentes a nivel nacional. Por lo tanto, vemos que los índices de contagio son sumamente bajos. Igualmente en estudiantes vemos en el cruce de los datos del Ministerio de Salud Pública en niños y jóvenes en edad escolar. Para la semana epidemiológica 13 y 14, el Ministerio de Salud Pública reportó 390 casos confirmados, de los cuales 33 en niños de 1 a 4, 64 de 5 a 9 y 119 de 10 a 14, los demás, que son 174, de los jóvenes de 15 a 19 años. Estos son ventajosamente no se han complicado, son casos de la variante Omicron, que hoy es la variante dominante en el Ecuador, y por lo tanto, y si están vacunados, pues prácticamente se vive como una buena gripe, Miguel, y podemos seguir adelante luego de tomar las medidas de prevención que siguen vigentes, de aislamiento, para también contener posibles contagios. Y esto es una práctica que debemos replicar en el sistema educativo siempre. No es la primera de instituciones piden a las familias, si sus hijos están enfermos, por favor no les hagan ir a la institución educativa con cualquier enfermedad, porque obviamente allí pueden contagiarse otros compañeritos de una gripe o de otras enfermedades, sobre todo cuando son virales. Esa es una práctica que debemos mantener. El lavado de manos y el uso de estas medidas de limpieza y bioseguridad no son aplicables únicamente a esta pandemia de COVID-19, sino que nos pueden ayudar a mejorar nuestras condiciones de salud y esa convivencia en todo momento y en especial en la institución educativa. Para pasar al tema de los docentes y sus salarios, ministra, quisiera concluir en el tema de salud, que por cierto es responsabilidad del Ministerio de la Salud Pública, coordinado con el Ministerio de Educación, no solo la vacuna contra el COVID, sino la vacuna anual contra la influenza que se viene administrando. Pero tenía una inquietud. Hay establecimientos educativos que, por respeto a sus autoridades, no doy los nombres, que se comenzó a vacunar contra el papiloma humano.
se anunció desde el Ministerio de Salud que se iban a ir brigadas para vacunar a niñas y niños. Sabemos que el principal foco está en la niña, pero puede haber un contagio del niño. Sin embargo, ha habido unidades educativas en donde se vacunó solo a las mujeres como prevención, lo cual es bueno, pero a los hombres no. Si es que hay las vacunas, ¿por qué no se vacuna a mujeres y a niños, a jóvenes, mujeres y hombres, por favor, ministra? Miguel, esta es una iniciativa del Ministerio de Salud Pública en donde nosotros, como tú bien planteabas, prestamos nuestro mayor contingente para que se pueda coordinar. Esto tiene que ver con la disponibilidad de vacunas en ese debido momento, no solamente en el caso del papiloma, sino de otras vacunas del esquema regular. Recordarles a las familias que mantener a los niños vacunados en las vacunas del esquema regular también es muy importante para su salud, para el inicio de clases, pero en términos generales. Y obviamente allí la prioridad son las mujeres que pueden contraer que al contraer este virus, pues son las principales afectadas y deben ser la primera prioridad en este proceso de vacunación. Ahí tendremos que continuar en este tipo de ejercicios de coordinación de provisión de mecanismos de salud como son las vacunas para poder revisar cuáles son las razones por las que en este caso, por ejemplo, que tú mencionas, la brigada probablemente tiene pensada unas siguientes fases en estos procesos que típicamente buscan llegar a una mayor cantidad de la población y piensan sobre todo en primero priorizar a la población más vulnerable, que en este caso son las niñas. Por cierto, habrá que hacerlo con los varoncitos también, porque son portadores del papiloma. Bien, ministra, quiero pasar al tema de los docentes. ¿Cómo van los diálogos para implementar esa pelotita que le envió la Asamblea Nacional al Ejecutivo de manera irresponsable? Los maestros merecen ganar lo que están haciendo hoy y mucho más, eso es indiscutible. Por cierto, con un compromiso también del mejoramiento de los maestros. Pero ¿cómo se está afrontando este desafío del aumento a los maestros sin financiamiento? ¿Se va a hacer de forma gradual? ¿En qué condiciones? Bueno, Miguel, a quienes nos escuchan y nos miran en este momento, explicarles cómo ha sucedido, ¿no? Un breve resumen de los hechos. Hubo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que esta ley reformada está ya en vigencia, salvo en los artículos que tienen que ver con los aumentos salariales y que se están vinculados a lo que se denomina el escalafón profesional de los docentes, que determina cuáles son las condiciones de ingreso al Magisterio Nacional, cuáles son los requisitos y luego también cuáles son los requisitos para ascender como docente dentro del Magisterio Nacional con una mejora en la remuneración. Estos artículos fueron revisados por la Corte Constitucional, que determinó que no se había seguido el proceso establecido por la Constitución para aprobación de artículos en leyes que creen un gasto al Estado. La creación de gasto es competencia del Ejecutivo y por lo tanto un requisito indispensable es que previo a su aprobación la Asamblea cuente con un informe favorable de finanzas en donde se identifique cuál va a ser la fuente de financiamiento. Estos artículos regresaron a la Asamblea para subsanar estos errores. Se ha corregido algunos de los textos y se ha mejorado los textos del escalafón. Sin embargo, se ha vuelto a incurrir en este mismo error y pese a haber una adecuación de los textos, se aprobó la norma sin un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, volviendo a caer en este mismo error. La propuesta que se ha hecho ahora en las mesas de diálogos a los 15 gremios de docentes es que avancemos en la redacción de un texto de escalafón en el reglamento de la ley que no requiere realmente una reforma a través de una reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque el reglamento hoy en día es el que contiene precisamente el escalafón, por lo tanto también podemos reformarlo a nivel de reglamento y esto se hace a través de la aprobación de un decreto ejecutivo. La propuesta ha sido
iniciada en mesas de diálogo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, Trabajo y los gremios. Hemos ya tenido algunos avances a este nivel y la semana pasada se elevó esta discusión ya a nivel de la Presidencia de la República y esperamos en 1 mes y medio tener el texto definitivo del escalafón y del resto del reglamento de la ley para que pueda ser revisado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, una vez que haya sido también ya acordado con los gremios y no solamente con los gremios de docentes, sino también hemos estado trabajando con colectivos de profesionales de consejería estudiantil, padres de familia, estudiantes, porque el reglamento incluye algunos otros capítulos, no solamente el que tiene que ver con el escalafón, y ya en 1 mes y medio podemos tener este texto que plantea una revisión del escalafón que sea responsable, que tenga un financiamiento claro, que se ajuste a la realidad del país, que haga un análisis integral, no solamente del financiamiento que se requiere para la educación, sino para todos los distintos aspectos como la seguridad, la salud, la educación en el país, las obras públicas, y que tengamos una fuente de financiamiento permanente, porque una vez que se hace un incremento en el salario, este debe sostenerse en el tiempo. No podemos financiar un incremento salarial con una fuente de gasto que no sea permanente, porque no podemos luego bajar los sueldos. Una vez que se han subido, estos deben mantenerse y por lo tanto tiene que tener jurídicamente es nuestra obligación que tengan una fuente de financiamiento permanente. Es decir, ministra, para estar claros, va a haber el aumento que dispone la ley buscando el financiamiento, pero con el reglamento que desarrolla la ley, no puede modificarla, que desarrolla, por ejemplo, los plazos, los tiempos para cumplir con estos incrementos. ¿Está definido eso a fin de que no sea de inmediato cumplir con el mandato legal, pero dentro de los tiempos posibles con el debido financiamiento? Como te mencionaba, el texto que ha aprobado la Asamblea en este momento tiene esta falla nuevamente y por lo tanto ha regresado a la Corte Constitucional. Por lo tanto, el texto que sigue vigente es el artículo anterior, el artículo antes de la reforma respecto al escalafón. Y el escalafón que sigue vigente es el escalafón que está en el reglamento. Nuestra propuesta es que no se haga la reforma del escalafón por ley, que se haga la reforma del escalafón por reglamento. Esta propuesta de escalafón, pues, partimos sin duda y tenemos como base la propuesta que había revisado la Asamblea Nacional, pero podrá tener algunas modificaciones y ese es precisamente el trabajo de las mesas, encontrar cuáles serán las condiciones y las características específicas del escalafón, no solamente en cuanto a la salarial, sino la revisión de los criterios para estar en una u otra categoría, cuáles son los criterios para el ingreso al magisterio y ir haciendo algunas adecuaciones sobre la base de la experiencia previa y viendo cuáles han sido las dificultades que el escalafón actual ha tenido para que podamos subsanar estos inconvenientes o mejorar ese escalafón en todo sentido, de una manera integral, no solamente en el tema de remuneración. Y probablemente, como tú bien lo dices, tenga una implementación progresiva que esté también contemplada dentro de las disposiciones transitorias del texto, que aún no ha sido culminado, por lo tanto no tenemos todavía claridad de cuáles van a ser las características ya finales que esta propuesta que estamos elaborando tengan ya ahora, después de estas mesas que hemos iniciado en 1 mes y medio. Es decir, la voluntad del gobierno es cumplir con esto, pero darle viabilidad. ¿Y cuál es el ambiente de los gremios? Porque ya han anunciado marchas, tienen legítimo derecho a marchar siempre y cuando respeten la propiedad pública y privada. Sin embargo, ¿estas mesas de diálogo se podrá arribar a buen puerto en las próximas semanas? Sí, definitivamente hemos hecho avances muy importantes en los diálogos preliminares con
con los gremios. Son 15 gremios, de los cuales 14 han ratificado su interés y su decisión de mantenerse en las mesas de diálogo. Uno de ellos ha manifestado su deseo de ir por la vía de las manifestaciones. Nosotros lamentamos que sea así, porque pensamos que en las manifestaciones no se llegan a acuerdos, sino que la actitud del gremio en este caso es imponer una visión única que no representan ni siquiera a todos los docentes, sino que están en su absoluto derecho y legítimamente tienen una postura válida, sin lugar a duda. Esa es pero la UNE. Que hubiésemos preferido, así es, que hubiéramos preferido, Miguel, que se discuta en las mesas de trabajo y no en las calles, porque no creemos que esa es la vía del diálogo. La vía del diálogo está en la conversación y no en la imposición de criterios, sino más bien en el alcanzar los distintos consensos. Ventajosamente, la mayoría de los gremios ha optado por la vía del diálogo. Continuamos en este ejercicio de diálogo permanente con ellos y con otros gremios que aglutinan a otros profesionales, como los de departamentos de consejería estudiantil, entre otros, que son diálogos permanentes en encuentros constantes. Y estas mesas que fueron instauradas la semana pasada formalmente por el presidente de la República, ya a nivel de la presidencia, continuarán a lo largo de estas semanas. Esta semana mismo tendremos una nueva reunión para seguir avanzando en la revisión de los textos, y estamos muy optimistas porque vemos que tenemos más acuerdos que discrepancias. Obviamente, como en todo diálogo y en toda negociación, ambas partes tienen que estar abiertas a negociar, a ser flexibles, a revisar posturas para encontrar precisamente ese punto intermedio en donde todos podamos plantear una propuesta que sea viable y que sea consensuada. Ministra, siempre será importante un acuerdo. Lastimosamente, a veces cuando ingresa la injerencia político-partidista es malo, más allá del derecho al que tienen de mejoramiento de atención del Estado a los maestros. Ojalá en algún momento hablemos de lo otro. Está muy bien que los maestros tengan un trato preferencial como en otros países. Podemos citar éxitos en Europa, en Finlandia. Sin embargo, también hay que pedirles con el mayor respeto y consideración cuentas a los maestros. Por ejemplo, preguntarles, ¿está bien el aumento? Habrá que agilizar dentro de las posibilidades. ¿Cuántos libros están leyendo al año un maestro? Que no sean los que utilizan en el aula, sino los que mejore el conocimiento, el know-how de un maestro, porque hoy con la dinámica tan rápida uno puede conseguir en internet y excelentes libros, la dinámica tan cambiante que le hace al maestro o se actualiza, porque caso contrario nos quedamos. No nos olvidemos que por la pandemia la propia UNICEF hizo serios reparos en el planeta por el retraso en las enseñanzas, ministra. Así es, y la calidad educativa, Miguel, sin duda uno de los componentes más importantes para mejorar la calidad en educación son los docentes, que hoy tienen que ser facilitadores de aprendizaje, que tienen que acompañar a los estudiantes para que ellos exploren su propio conocimiento, tienen que innovar, cambiar sus prácticas. Un buen docente no es el docente que ha hecho lo mismo por 20 años, es un docente que cambia sus prácticas, las actualiza, las mejora, se adecua a la tecnología. Y hemos visto que nosotros tenemos un gran magisterio. Hemos visto en la pandemia el enorme deseo de los docentes de aprender, han estado absolutamente comprometidos con la continuidad educativa. La gran mayoría de ellos, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los docentes son docentes de vocación. La gran mayoría de los docentes han ido más allá de lo que se les ha pedido para poder encontrar a los estudiantes con quienes no se han podido contactar. Han adquirido de su propio pecunio las tecnologías necesarias para mantenerse en contacto, y vimos cómo hubo un salto sobre el acceso a conectividad y a dispositivos electrónicos en los docentes durante la pandemia. Al inicio de la pandemia, muchos de ellos no contaban con dispositivos propios. Ahora 8 de cada 10 sí los tienen, y esto también habla muy bien del interés que ellos tienen por actualizarse, por conectarse con sus estudiantes, hacer un muy buen trabajo. Y hemos trabajado con ellos en mesas en todas las provincias del país para elaborar lo que hemos denominado, Miguel, el Plan Nacional
de formación permanente, haciendo un diagnóstico de cuáles son las principales falencias en la formación docente para en la formación continua trabajar con ellos a través de estos itinerarios de formación en aquellos temas que son fundamentales para mejorar la calidad de la educación. Hemos estado trabajando con ellos en la revisión del modelo pedagógico y una transformación integral del sistema educativo que requiere de su trabajo, de su dedicación, de su esfuerzo. Y por supuesto, esto tiene que continuar. El escalafón tiene que ser un escalafón basado en resultados, en méritos, en cuáles han sido también ese rol del docente en el aula. Por eso parte importante del ascenso en un escalafón tiene que ver con la evaluación de desempeño de los docentes. Una evaluación de desempeño que también tiene que revisarse de manera permanente para que evaluemos realmente lo que indica que un docente está haciendo bien su trabajo. Pero en términos generales, Miguel, yo siento una enorme gratitud con el cuerpo docente a nivel nacional, porque el haber continuado con la educación, pese a no tener la presencialidad en el Ecuador, sin interrumpir clases, así sea a distancia, pero sin haber interrumpido clases ni un solo día, es en gran parte un mérito de ellos. Y pese a que ahora tenemos que afrontar grandes desafíos en rezago educativo por no haber podido tener esa presencialidad en su momento, esto estoy segura que ellos asumirán este reto con la absoluta convicción que tienen de que la educación es la base de la transformación, que es la base de sembrar esta semilla del futuro para nuestros estudiantes y que siguen sintiendo esa misma vocación de cuando primero fueron docentes. Yo estoy muy agradecida con el magisterio y estoy segura que seguirán trabajando por perfeccionar su práctica y cada día ser mejores. Bien, a la ministra de Educación, María Brown, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y comprometer a seguir hablando. Esto es fundamental. Si no cambia la educación en el Ecuador, no soñemos con un país diferente. Ministra, muy amable su atención. Muchísimas gracias a ti, Miguel, que tengan un muy feliz día miércoles. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos para hablar sobre la situación en la Asamblea y la situación de su presidenta Guadalupe Llori. Invitados el asesor jurídico en la Asamblea, doctor Julio César Zarango, y los académicos y constitucionalistas, doctor Esteban Ron y doctor Emilio Suárez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible